la iglesia y eso es muy bueno. Vamos ahora sí a continuar con el tiempo de la predicación, el tiempo más importante, hermanos, de un servicio, ¿verdad? El día de hoy, como ya les he venido diciendo, ¿dónde está? Como ya les he venido diciendo, hoy voy a hablar acerca del bautismo bíblico que habla la palabra de Dios. De hecho, esta predicación se llama ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo? ¿Usted sabe qué dice la Biblia acerca del bautismo? ¿Usted está bautizado? ¿Está bautizado bíblicamente como dijo Dios que nos tenemos que bautizar? Este mensaje tiene el objetivo de aclarar las dudas y si usted por alguna razón no está bautizado todavía, lo haga. Es un paso de obediencia fundamental de un cristiano bautizarse bíblicamente. No solamente bautizarse porque alguien le dijo, porque se dejó llevar, porque alguien más se bautizó o simplemente lo bautizaron alguna persona que ni siquiera era cristiana, ¿verdad? Son cosas que llegan a pasar. Se los digo porque yo en mi caso fue así. Yo me bauticé cuando ni siquiera había entendido por qué me había bautizado. Ni siquiera era salvo como tal. No había comprendido lo que Cristo había hecho en mi vida y me tuve que volver a bautizar, siguiendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esta meditación tiene esa intención. Por favor, abran su Biblia, hermanos, hermanas, en Hechos, capítulo 8. El libro de Hechos, en Hechos, es un libro histórico, un libro donde podemos ver, hermanos, cómo nace la iglesia, como lo estuvimos viendo, ¿verdad?, en la escuela dominical. Vemos que el libro de Hechos es una narración de cómo fueron naciendo las diferentes iglesias a lo largo desde el 30 después de Cristo al 100 después de Cristo. En ese lapso el evangelio fue expandiéndose, ¿verdad? Hechos capítulo 8 y vamos a leer del 26 al 40. Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Esta historia donde Felipe, un diácono de la iglesia de Jerusalén, es usado por Dios para predicarle a un etíope, es decir, a una persona que ni idea tenía de quién era el Salvador, pero tenía intenciones de conocer al Dios verdadero. Un etíope, Etiopía estaba en África, está en África. Vean lo que dice la palabra de Dios desde el versículo 26 y vamos a terminar en el versículo 40. Dice la palabra de Dios: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Note la intención del etíope por adorar al Dios tenía el libro de Isaías, lo vamos a ver. Dice el 28, volvía sentado en su carro y dice la Biblia, y leyendo al profeta Isaías, tenía el libro de Isaías en sus manos, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, dice, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Se dan cuenta? 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco:
aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Note, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, el etíope, por supuesto, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice, y mandó parar el carro, dice, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, hubo un descenso y luego hubo un ascenso, ¿se dan cuenta? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Vamos a terminar allí y a orar. Amén. Bendito Dios. Padre Santo, si algo yo necesito es de tu dirección, de tu sabiduría, Padre, para poder explicar, Señor, bien lo que tú has puesto en mi corazón para enseñar a los hermanos el día de hoy. Bendito Dios, que seas tú convenciendo cada corazón, cada mente, Señor, de este lugar para poder obedecer este mandato, Señor, que tú nos has dado a cada cristiano, que es el bautizarse. Y bautizarnos no solamente, Señor, haciéndolo, Padre, siguiendo una tradición, siguiendo una filosofía, sino bautizándonos en el pleno entendido de que hemos creído en el Salvador, que es Cristo el Señor. Amado Dios, tú sabes, Padre, que he estado orando para que tú me uses. Y hoy, frente a la congregación, Padre, yo te pido, mi Dios, nuevamente que me uses. Que pongas, Señor, palabras sabias, palabras claras, Señor, para poder explicar lo que tú, Señor, quieres hablarles hoy por medio de tu palabra a la iglesia. Bendito Dios, en tus manos ponemos todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esa se va a apagar sola. La idea es apagarla. ¿Se ha puesto, hermano, hermana, alguna vez a pensar qué significado tienen los anillos de boda? Los anillos de boda, me refiero a los anillos que utilizamos aquellos que nos hemos casado. Los anillos tienen peculiaridades interesantes, peculiares detalles, ¿verdad? Como que los anillos son circulares, ¿verdad? Normalmente se prefiere, ¿verdad?, que sean de oro. Algunos no son de oro, pero normalmente son de oro. Un material precioso que representa la pureza, el valor y la hermosura de lo que se está entregando a la otra persona. Un anillo de boda, hermano, hermana, simboliza el amor eterno, el compromiso y la unión para toda la vida entre la relación de estas dos personas. Por eso es indispensable un anillo en una ceremonia de una boda. Su forma circular, hermanos, hermanas, sin principio ni fin, representa la eternidad de la promesa matrimonial. Cuando uno se casa, no se casa para divorciarse, uno se casa para ser felices para toda la vida. Así incluso decimos en nuestros votos. Los anillos de boda, hermanos, hermanas, son una expresión externa, una declaración pública de un compromiso interno, como lo es el matrimonio, ¿o no? Es la manera en como nosotros podemos decirles a los demás, estoy casado. Hey, estoy casado, ¿verdad? Normalmente cuando una muchacha le coquetea a un hombre, el hombre normalmente muestra este dedo anular, ¿verdad? Se llama anular y dice estoy casado, ¿verdad? Ya no tengo ojos para otra persona. Y así como los anillos de boda, Cristo, hermanos, nos enseña que nosotros debemos de expresar externamente lo que tenemos y creemos internamente. Así como el anillo de boda expresa que estamos casados, el bautismo es una manera de cómo nos identificamos con Cristo por medio del bautismo. Cristo nos enseña esto, hermanos.
Nos enseña que lo que tenemos con Él es una unión personal de amor y compromiso, y eso se realiza a través del bautismo. El propósito de esto, hermanos, es que usted tenga en cuenta, con base en la palabra de Dios, lo que significa estar bautizado en agua, descendiendo al agua y naciendo de nuevo, como normalmente se realiza. ¿Por qué? Porque las muchas enseñanzas del bautismo de diferentes religiones e incluso las sectas nos pueden llegar a confundir, ¿verdad? Pudiéramos preguntarnos, pero hay otras personas, incluso otras denominaciones que bautizan a niños, a bebés, ¿verdad? O hay otras denominaciones, otras iglesias que solamente bautizan rociando agua sobre la cabeza, como los católicos comúnmente lo hacen. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Bueno, Dios sí nos enseña, hermanos, claramente en la Biblia la razón del bautismo de un cristiano y la importancia que tiene este acto de obediencia, porque tiene sus implicaciones estar bautizado, por supuesto. En esta predicación responderemos de una manera breve estas preguntas. Van a estar implícitas en esta predicación. ¿Qué significa el bautismo? ¿Quién se puede bautizar? ¿Quién se debe de bautizar? ¿Cuál es la manera correcta de bautizar? ¿Quién me debe de bautizar? ¿Cuál es la importancia de que yo esté bautizado? ¿Y cómo debo de actuar siendo bautizado? Acompáñenme, hermanos, a través de la Biblia en estos minutos para resolver estas diferentes preguntas en estos diferentes puntos que estaré exponiendo. Primeramente, hermanos, hermanas, de una manera sencilla, tenemos que entender que bautismo, la palabra bautismo proviene del griego baptisma, que significa inmersión o sumergir. Tan solo la palabra bautismo significa que nosotros tenemos que ser sumergidos, para empezar, ¿verdad? A su vez, se deriva de un verbo que significa baptisein, y el término se relaciona con la práctica de sumergir a una persona en el agua, simbolizando una inmersión o sepultura en la muerte de Cristo, de la cual sale renacido sencillamente porque, hermanos, el bautismo es un simbolismo del Evangelio. El bautismo es una imagen del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Vaya por favor allí al libro de Romanos capítulo 6. Voy a estar abriendo la escritura por todo el Nuevo Testamento, hermanos, para mostrarles por qué creemos lo que creemos. Y en Romanos capítulo 6, ciertamente va a ser una predicación, pero va a ser una predicación de una manera didáctica. Voy a estar dirigiéndome a diferentes pasajes para sustentar lo que tratamos de enseñar. Y en Romanos capítulo 6, note lo que el apóstol Pablo les comenta a los hermanos que se estaban convirtiendo en Cristo acerca del bautismo. Dice el versículo 3 al 5, dice el apóstol Pablo: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Podemos ver, hermanos, aquí cómo el apóstol Pablo nos está diciendo la relevancia del bautismo en un cristiano, donde nos enseña que significa la sepultura y la resurrección de Cristo, ¿verdad? En Colosenses capítulo 2 también habla acerca de esto, hermanos, porque es una doctrina, una enseñanza muy importante. Capítulo 2, versículo 12 dice: sepultados con Él en el bautismo, hablando de Cristo, ¿verdad? En el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por eso, hermanos, hermanas, nosotros creemos que el bautismo es un simbolismo de la obra de salvación que Cristo vino a hacer por nosotros en la cruz del Calvario. En palabras sencillas, es eso lo que es el bautismo, un simbolismo de lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. El bautismo, hermanos, es un simbolismo de cuando nosotros, los cristianos, estábamos muertos espiritualmente hablando.
La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de conocer a Cristo, hermano, hermana, usted estaba muerto. Usted estaba muerta en sus delitos y pecados, espiritualmente hablando. Físicamente hablando, pues es obvio que no estaba muerta usted, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo dice que usted estaba muerta en sus delitos y pecados antes de conocer a Cristo. Por eso es un simbolismo. Estábamos muertos espiritualmente, hermanos, hermanas, por nuestro pecado, y por cuanto todos hemos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y digo estábamos porque en Cristo ya no lo estamos, ya estamos unidos. Pero eso es lo que en parte simboliza el bautismo. Estábamos también muertos espiritualmente, hermanos, hermanas, y separados de la gloria de Dios, y por eso merecíamos sin justificación ir al infierno. Todos los que estamos aquí, hermanos, hermanas, perdonen esta frase que espanta, pero merecemos ir al infierno. Merecemos ir al infierno, hermanos, pero somos justificados por la fe. Gloria a Dios por eso. ¿Por qué? ¿Por qué yo merezco ir al infierno? Por su pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, Cristo es el que justifica. Por eso, hermanos, el bautismo es un simbolismo de nosotros los cristianos sepultando a la muerte, es decir, al pecado, a nuestro viejo hombre. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55 decía Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pablo, se mofaba de la muerte, aún del pecado se mofaba, decía, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque pues la vida era parte de su ministerio, pero él sabía que si moría iba a ir al cielo. Él lo sabía, hermanos. Por eso decía esto: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque, hermanos, aún en la muerte nosotros somos victoriosos. Con el bautismo, hermanos, nosotros estamos declarando que hemos vencido el pecado en Cristo y podemos decir confiadamente que hemos ya derrotado a la muerte. Los cristianos ya hemos derrotado a la muerte. Por eso, pues es hasta ¿cómo podría decirlo? Incoherente, ¿no? Que las personas adoren a la muerte, porque nosotros ya la vencimos. ¿Cómo vamos a adorar a alguien que ya vencimos, verdad? Nosotros los cristianos ya la hemos vencido. Por eso, hermanos, el bautismo es un simbolismo de nosotros los cristianos, hermanos, alcanzado vida eterna por la fe en Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tiene vida eterna. Por eso, hermanos, el bautismo es un simbolismo de nosotros los cristianos alcanzando vida eterna por la fe en Jesús. Porque, hermanos, la resurrección, hermanos, de nuestro Salvador nos da a nosotros la absoluta seguridad de la salvación y la vida eterna. El hecho de que Jesucristo resucitara, hermanos, es una enseñanza fundamental para nosotros, entender que Cristo resucitó, porque eso nos da la garantía de que nosotros vamos a ir al cielo cuando lleguemos a morir. ¿Por qué digo esto? Vean lo que dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios. Si no me puede seguir, no me siga, porque le digo que voy a estar abriendo muchos pasajes de la Escritura. Pero en 1 Corintios capítulo 15, escuche lo que decía el apóstol Pablo acerca de lo que estoy diciendo. En el versículo 13, escuche lo que dice Pablo, lo que dice Dios a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y vean lo que dice el versículo 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Hermanos, hermanas, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros 100% seguro nos iríamos al infierno. Pero Cristo resucitó. Por eso nosotros hemos vencido la muerte en Él. Por eso, hermanos, el bautismo es un simbolismo del Evangelio, porque proporciona una conciencia limpia para con Dios. El bautismo también, hermanos, le proporciona a usted la bendición de estar seguro 100% de que usted irá al cielo cuando llegue a morir. ¿Por qué digo esto? En 1 de Pedro, otro pasaje del Nuevo Testamento, 1 de Pedro,
en el capítulo 3, versículo 20. Si no puede seguirme, no se preocupe, yo con gusto le puedo pasar este bosquejo para que usted lo busque y analice estos pasajes. Pero allí en Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 20, vea y escuche lo que dice el apóstol Pablo, como Pedro, decía un comentarista, hace un dibujo con palabras, así como la salvación de Noé con referencia al juicio de Dios está conectada con el agua, así también la salvación de los cristianos está conectada con el agua del bautismo. Vea lo que dice el versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas por agua. Dice el 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero vean cómo, entre paréntesis, ahí en la Biblia, el apóstol Pedro tiene cuidado de decir que no es el agua lo que salva, sino es la fe en Cristo. Vean lo que dice, no quitando las inmundicias de la carne, porque el bautismo no es el que quita las inmundicias de la carne. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Es decir, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, hermanos, hermanas, es que nosotros somos salvos por la fe y por eso nos debemos de bautizar. El bautismo en agua representa, simboliza, por eso es una identificación, simboliza la unión con Cristo como un arca que protege con seguridad del juicio universal de Dios. Para nosotros, hermanos, hermanas, el bautismo es un simbolismo de lo que hizo Dios por medio del arca. Ellos se salvaron del agua. En este caso, el agua funciona como simbolismo de lo que ya hizo Cristo en la cruz del Calvario. Cuando usted se bautiza, está afirmando lo que creyó realmente en su mente y en su corazón. En el versículo 21 les decía que Pedro es cuidadoso de apuntar que no es meramente el agua del bautismo que nos salva, sino la realidad espiritual detrás de la inmersión en el agua. Lo que en realidad nos salva, escuche esto, hermano, lo que en realidad nos salva es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, una conciencia hecha buena a través del trabajo completo de Jesús. Cuando nosotros nos estamos bautizando es porque, hermanos, hermanas, estamos entendiendo o entendimos ya que somos salvos por la fe en Jesús, que no había otra manera en que usted pueda ser salvo, ninguna manera. Ya vimos en la escuela dominical, ¿verdad? Que la ley es imposible de que nosotros la cumplamos, no había ninguna manera. En el Antiguo Testamento decíamos que fue escrito para que nosotros entendiéramos la necesidad del Redentor. Y adivinen qué, el Redentor ya vino. Nosotros ya creemos en la promesa que ya vino. Por eso, hermanos, cuando nosotros nos estamos bautizando, estamos diciéndole al mundo, yo ya creí, yo ya soy salvo porque he creído en la promesa que es Cristo el Señor. Por eso, el bautismo, escuche, es un simbolismo del Evangelio porque proporciona una conciencia limpia para con Dios, porque en Cristo somos justificados. De hecho, en Romanos capítulo 5, versículo 1, la Biblia dice que somos justificados, pues, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Cristo nosotros podemos tener una conciencia limpia delante de Dios. Digo esto porque nosotros sabemos que por nuestros pecados merecemos el infierno, sin embargo, porque somos justificados por Cristo, hermanos, no merecemos el infierno y vamos a ir al cielo. Y por eso una persona se bautiza, ¿verdad? Declarando lo que está creyendo. Hay pasajes que si los leemos incorrectamente, podríamos entender que el bautismo limpia pecados. Hay pasajes, pero si nos damos la tarea de estudiar contextualmente lo que dicen esos pasajes, hermanos, nos podemos dar cuenta, de que la salvación es meramente por la gracia y no por la obra del bautismo. Porque si no estaríamos diciendo que el bautismo nos salva, ¿verdad? Que si no somos bautizados, no podemos ser salvos.
Sería una incongruencia con lo que realmente dice el Evangelio. El bautismo no salva, lo que salva es Cristo. Pero lo que se hace el bautismo es que simboliza ante la iglesia y ante las demás personas que usted es cristiano o cristiana. Las personas que no se bautizan o que no se quieren bautizar es porque sencillamente o no han entendido lo que Cristo ha hecho en su vida o simplemente les da vergüenza decir que son cristianos. Por eso, hermanos, el bautismo es una enseñanza, es una ordenanza. Entonces, después de dicho todo esto, después de haber explicado con base en la palabra de Dios que el bautismo es meramente un simbolismo de lo que ya creemos, ¿quién puede bautizarse? Entonces, ¿quién puede bautizarse? El bautismo, hermano, el bautismo es una ordenanza para un hijo de Dios. ¿Y quién es un hijo de Dios? Juan capítulo 1, versículo 12 dice que mas a todos los que le recibieron, hablando de Cristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creo que es claro, a los que reciben a Cristo como su Salvador personal son aquellos que son hijos de Dios. Y si no son hijos de Dios, entonces, ¿hijos de quién son? Hijos del diablo, ¿verdad? O si no eres, o eres hijo o no eres hijo. Hay una gravedad, hay una importante verdad en ese pasaje solamente. El entender que si no somos hijos de Dios, si usted no está seguro, segura que no es hijo de Dios, entonces, ¿de quién es hijo? Creo que es claro el pasaje que habla acerca de eso. Sin embargo, por eso es necesario estar seguros de lo que creamos, ¿verdad? Y entender que necesitamos a Cristo para ser hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Pero la pregunta era, ¿quién puede bautizarse, y quién debe bautizarse? Volvamos a Hechos, el pasaje con el que empezamos leyendo, ¿verdad? Empezando esta predicación. Y en Hechos capítulo 8, el eunuco le preguntaba a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Le preguntaba el eunuco a Felipe. Exactamente. Vean lo que dice el 37. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y dice la Biblia, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice, y lo mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y noten, dice que descendieron del carro, y había agua, ¿verdad? Y descendieron al agua, porque ese es un bautismo. Y sigue diciendo, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. En ese momento se fue Felipe, ¿verdad? Y siguió feliz y contento el eunuco por haber recibido a Cristo y haber sido bautizado correctamente. Hermanos, el bautismo es un privilegio para un hijo de Dios. Es un privilegio porque el bautismo es una identificación con Cristo al creer el Evangelio. Ya vimos lo que simboliza el Evangelio, ¿verdad? Es un privilegio para un cristiano, hermano. Es un privilegio y un deber estar bautizados correctamente. Es un privilegio porque el bautismo es un emblema de la fe del creyente. ¿Qué digo con un emblema? Es como si trajéramos la bandera de Jesús diciendo yo soy cristiano. Por eso les decía anteriormente, aquellos que no se bautizan es porque tal vez les da vergüenza representar a Cristo. Es triste, ¿verdad? Pero así es. No se quieren bautizar incluso porque no se quieren comprometer con Cristo, porque realmente es un compromiso con Cristo. Por eso es un privilegio, porque el bautismo es un emblema de la fe del creyente. ¿Por qué digo esto? En Hechos capítulo 2, cuando nace la primera iglesia cristiana allá en Jerusalén, podemos ver a los primeros creyentes recibiendo la palabra del Evangelio e inmediatamente siendo bautizados. No tuvieron como tal una enseñanza, ¿verdad? No tuvieron como tal, digamos, un discipulado para bautizarse, sino creyeron y fueron bautizados. Vean lo que dice el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, habla de la iglesia.
Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vean lo que dice el 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y eso se refiere al bautismo. Todos habían bautizados, porque ellos habían entendido que el bautismo era fundamental para una vida íntegra cristiana, hermanos. Es un privilegio porque el bautismo es una declaración al mundo de que el cristiano se identifica con Jesús y lo reconoce como su Salvador. Es un privilegio porque la única condición para ser bautizado es creer de todo corazón. Solamente creyendo en Cristo, usted puede ser bautizado. Usted debe de ser bautizado. En Hechos, capítulo 10, versículo 47 al 48, no vamos a ir allí. Hay otro ejemplo que habla acerca de una persona que se bautizó. Incluso el apóstol Pedro le decía a los judíos qué impide o qué deben hacer ellos, qué más deben hacer ellos para ser bautizados si ya habían recibido el Espíritu Santo por creer en Jesucristo. Nada, simplemente era creer en Jesucristo, ¿verdad? Por eso, hermanos, hermanas, es un deber, es un privilegio para un cristiano bautizarse correctamente, porque el bautismo refleja externamente lo que creemos internamente. Mi pregunta aquí sería, ¿ya está usted seguro, segura de su salvación? Hablando de que usted ya creyó en Cristo como su Salvador personal. Le decía allí en el pasaje que leímos en Hechos capítulo 8, le decía a Felipe, le decía al etíope, a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe contestó, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Usted ha creído verdaderamente de todo corazón en el Señor? ¿Verdaderamente está en Cristo? ¿Verdaderamente es usted una nueva criatura? ¿Está seguro que Cristo ya ha entrado a controlar su vida y su corazón? No le digo que usted sea perfecto, le digo que usted se ha esforzado para ya no pecar en lo que antes hacía. Y solamente el Espíritu Santo que recibe usted por la salvación en Cristo es la que lo va a ayudar a dejar de pecar. ¿Usted verdaderamente está en Cristo? Entonces, ¿por qué no se ha bautizado? Y para los que ya se bautizaron, ¿verdaderamente estamos siguiendo la vida piadosa que deberíamos de vivir cristianamente hablando? ¿O simplemente jugamos con las cosas de Dios? Porque hay consecuencias para aquellos que se burlan del cristianismo. El cristianismo no es una religión, es una relación, es una comunión íntima con el Dios de la Biblia. Eso es el cristianismo. Y si usted por alguna razón no tiene esa relación con el Dios de la Biblia, usted está perdido. Usted va a ir al infierno cuando llegue a morir. La edad no determina el momento en que moriremos. Tanto puede morir un niño de 8 años, tanto puede morir una persona de 70 años el día de mañana. Por eso la vida nadie la tiene comprada. Por eso, hermanos, la única manera en que nosotros podamos ser salvos es Jesucristo, es creer en Cristo de todo corazón. Nosotros que entendemos esto, que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, debemos de bautizarnos. Porque estamos diciendo, yo ya creí en Cristo, porque yo ya soy salvo por la fe en Jesucristo, y por eso debemos de bautizarnos. Ahora, la pregunta que vamos a resolver en estos breves minutos es, ¿dónde debo de bautizarme? Ok, ya entendí, soy salvo, entendí que Cristo está en mi vida, entendí que debo de identificarme, con el Señor, porque he creído en el Evangelio de Jesús. Ahora, ¿qué debo de hacer? Debo de bautizarme, ya entendí. ¿Dónde debo de bautizarme? Vea lo que dice Mateo capítulo 28 en la Gran Comisión. En Mateo capítulo 28 nosotros vamos a ver a Jesús reuniendo a todos sus apóstoles, a los 11 apóstoles, porque ya no estaba Judas, ya se había suicidado, porque eso es lo que pasó. Estaban 11 solamente. Y Jesús aprovecha a los apóstoles, hermanos, para comentarles de lo que debían de hacer con la iglesia. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20.
Y allí podemos ver la fórmula bautismal que nosotros debemos de hacer para bautizar a alguien correctamente. No en el nombre de Jesús. Dice, vamos a leerlo. Mateo capítulo 28, versículo 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma bautismal, es la fórmula, bautismal que usted debe de ser bautizado. ¿Por qué le digo esto? Si usted fue bautizado solamente en el nombre de Jesús, usted no fue bautizado o bautizada correctamente. Debe de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la Trinidad lo que nosotros creemos. Hay pasajes, como en Hechos, que dicen que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesús. Pero el libro de Hechos, recuerden que era el inicio de la iglesia cristiana. Las personas que estaban entendiendo esto ya entendían que se enseñaba de un Dios trino. Por eso nosotros podemos saber que debemos de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice el 20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, hermanos, hermanas, los apóstoles fueron los encargados de establecer y edificar la iglesia de Cristo, predicando el Evangelio y comunicar las enseñanzas de Jesús. Fueron los apóstoles, hermanos, hermanas, los que se encargaron de edificar la iglesia de Cristo. ¿Se acuerdan quién fue el primero que predicó el Evangelio a los judíos allá en Jerusalén? Fue Pedro, un apóstol. Y allí se empezaron a convertir los judíos al cristianismo y empezó la primera iglesia cristiana, de Jerusalén. Allí fue. No una denominación, ¿verdad? Está hablando de una relación, es decir, una iglesia cristiana. De hecho, la palabra cristianos significa cristos chiquitos, o en manera de burla, porque así les llamaban a aquellos que seguían a Cristo. Nosotros no nos pusimos ese apodo como tal, nos los pusieron y nosotros los sujetamos con mucho orgullo porque somos cristianos por la fe en Él. Cristiano simplemente significa seguidor de Cristo. Si usted se identifica con el cristianismo es porque es un seguidor de Cristo. Si usted no sigue las ordenanzas que Cristo nos enseñó, no se atreva a decir que es cristiano porque pisa el nombre de Cristo. Y qué tremendo es para nosotros hacer eso, ¿verdad? Qué tremendo es levantar el nombre de Cristo y dar un buen testimonio de nuestra fe. Y hermanos, hermanas, por eso el bautismo es un simbolismo y es una práctica que Cristo le ordenó a su iglesia. Porque como hemos visto en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, la iglesia, dice la Biblia, que es columna y baluarte de la verdad. Voy a leer el pasaje porque hay implicaciones con base en lo que es la iglesia. En 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si se dan cuenta, el Espíritu Santo nos está diciendo que la iglesia es la casa de Dios, hermanos. Por eso nosotros tratamos y nos esforzamos de guardar el orden en la iglesia, ¿verdad? Por eso les decimos a los niños, no corran, para que establezcamos un orden, porque es la casa de Dios. No es la casa de otra persona, es la casa de Dios. Y dice la Biblia que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Porque, hermanos, es en la iglesia donde aprendemos a hacer todo decentemente y escuche, con orden. Porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden, ¿verdad? Por eso, la iglesia, hermanos, es la columna, porque es donde aprendemos las diferentes doctrinas y prácticas que mantienen nuestra fe, como el bautismo. La iglesia es baluarte, hermanos,
porque es donde aprendemos en cómo protegernos y defendernos de la fe. Es por eso. Por eso es la responsabilidad de la iglesia, porque es donde el Espíritu Santo, hermanos, constituye nuestros líderes espirituales. Déjeme decirle, hermanos, que quien constituye a un pastor o a un predicador o a un servidor como un diácono, ¿verdad? Los oficiales de la iglesia es la iglesia. La iglesia es la que debe elegirlos. La iglesia es la que escoge o el que escoge a un pastor. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado de muchas personas que en ignorancia tal vez lo dicen que ellos han estudiado para ser pastores, que cuando salen de un instituto bíblico salen siendo pastores, pero no es así. Un instituto bíblico nos prepara para servir a Dios de una mejor manera, pero no nos hace pastores el salir de un instituto, de una escuela bíblica, hermanos. Eso no nos hace pastores. El que nos hace pastores es Dios. Él es el que nos llama. Y Dios obra en la iglesia para levantar a un pastor. ¿Se dan cuenta? Por eso es tan importante entender que los pastores son aquellos que tienen el cargo de cuidar el rebaño de los creyentes. Los pastores son aquellos que tienen el cargo de administrar las cosas espirituales en la iglesia, y eso incluye el bautismo. Por eso, hermanos, hermanas, el bautismo debe ser por medio de una iglesia, y una iglesia formal, una iglesia que ha entendido bíblicamente lo que debe de hacerse cuando una persona será bautizada. No ser bautizados por cualquier tipo de gente, ¿verdad? Una persona que ni siquiera ha entendido lo que significa el Evangelio de Jesús. Con esto no quiero decir que únicamente los pastores pueden predicar. También puede predicar personas piadosas de la iglesia, pero que la misma iglesia haya autorizado para bautizar a alguien. En este caso, se los digo, hermanos, hermanas, porque un servidor, yo todavía no he sido ordenado oficialmente para el ministerio. Aún hay requisitos que debo de cumplir. Eso está en 1 Timoteo capítulo 3, cuando tenga tiempo de averiguarlo. Pero uno de los requisitos para ser ordenado al ministerio oficialmente como pastor es tener a nuestros hijos en sujeción. Porque incluso dice la Biblia que cómo va a poder esta persona administrar, cuidar de la iglesia si su vida está totalmente desordenada. Sus hijos son totalmente unos desubicados, ni siquiera dan un buen ejemplo de la vida cristiana. Por eso un servidor todavía no he sido ordenado como pastor. En este caso yo debo de pedir permiso a la iglesia allá en Tijuana para poder bautizar, en caso de que quieran ser bautizados por un servidor. Si no, pueden ser bautizados por algún pastor ya ordenado allá en Tijuana. Por eso les quiero decir esto, hermanos, porque es importante entender por qué yo no simplemente a mí se me ocurre traer una tina, ¿verdad?, ponerla aquí y bautizar. No es así de sencillo. Hay que hacer las cosas, dice la Biblia, decentemente y en orden, y es la iglesia quien lo debe de hacer. Por eso, hermanos, el bautismo es una orden, práctica y responsabilidad, escuche esto, sagrada, que Cristo le ordenó a su iglesia. ¿Usted está bautizado o bautizada bíblicamente? ¿Usted está bautizado respetando los estándares bíblicos que son agradables a Dios? Si usted no está bautizado de esta manera, le invitaría a que reconsidere por qué no ha sido bautizado de esta manera. Porque, hermanos, es la iglesia la que debe de bautizar. No es una organización, no es otra dependencia que no sea la iglesia, hermanos. Porque es la casa de Dios, la iglesia, la que debe de bautizar a una persona. Si no ha sido bautizado de una manera incorrecta. Y por último, para terminar, el bautismo, hermanos, es una forma de comprometernos con Cristo para siempre. Romanos capítulo 6, vean lo que dice el pasaje. En Romanos capítulo 6, si usted toma la decisión de bautizarse es porque verdaderamente ha entendido lo que significa el cristianismo. En Romanos capítulo 6, yo andaba en el Antiguo Testamento. Romanos capítulo 6,
Vean lo que dice el pasaje del 4, y voy a leer hasta el 13, perdón. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Hablando de que ya entendimos lo que Cristo hizo por nosotros. Dice el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso es un compromiso con Dios de que ya no vamos a andar en el mundo. Cuando nos bautizamos estamos diciendo que creemos en Cristo y que ya no vamos a hacer lo que antes hacíamos, sino de que ya vamos a hacer lo que Cristo quiere que hagamos. Sigue diciendo el 5, vea, ¿por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? Dice el 5, porque si fuimos plantados, o sea, si verdaderamente eres cristiano, dice, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, de que no nos deleitemos más en el pecado, dejar los vicios, dejar las fiestas mundanas, dejar de cantar lo que antes cantábamos, dejar lo que antes escuchábamos. Eso es lo que significa ser un cristiano, y ser un cristiano que se ha comprometido con Cristo. Dice el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, el pecado murió de una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vea lo que dice el 12 y el 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Se dan cuenta, hermanos, la diferencia entre una persona que vive en iniquidad y una persona que se está esforzando por vivir en la piedad que es en Cristo Jesús? ¡Qué tremendo! Nos comprometemos con Cristo, con el bautismo, hermanos, para caminar en vida nueva. Nos comprometemos con Cristo para ya no servir al pecado. Nos comprometemos con Cristo para evitar la obediencia a nuestras concupiscencias. Porque, hermanos, todos tenemos concupiscencias. Una concupiscencia es el deseo intenso y desordenado de bienes materiales o placeres carnales. Porque todos tenemos tentaciones, ¿verdad? Tentaciones de diferente manera. Tenemos diferentes maneras de caer. No es lo mismo. Sin embargo, todos tenemos tentaciones. Tenemos tentaciones de pecar, ¿verdad? Pero la Biblia dice que ya debemos de evitar eso. Debemos de aferrarnos a que Cristo ya nos salvó y que Él nos da el poder para dejar de pecar en eso que estábamos haciendo. Por eso nos comprometemos con Cristo para no utilizar nuestro cuerpo como instrumentos de iniquidad, como cuerpos de iniquidad. Cuerpos que se entregan al pecado, que andan bailando cosas que no deben bailar, ingiriendo cosas que no debemos de ingerir, fumando cosas que no debemos de fumar, metiéndonos cosas que no debemos de hacer. Eso dice, no utilicemos nuestro cuerpo como instrumentos de iniquidad. No metas a tu cuerpo cosas que te van a hacer daño, música mundana, películas mundanas, películas con groserías, videos que se la pasan diciendo miles de porquerías, hermanos. Tantas cosas que el mundo ha preparado para que nosotros caigamos. La Biblia dice, no utilicemos nuestros cuerpos como instrumentos de iniquidad. Dice, utilicemos nuestros cuerpos como instrumentos de justicia. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Usted ha sido salvo para hacer buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si usted, hermano, hermana, verdaderamente se compromete con Cristo, tenga por seguro que Dios le va a usar. Dios le va a usar, pero comprométase con Cristo. Si no, hermano, hermana, ¿cómo va usted a servir en la iglesia? La idea es que usted sirva en la iglesia. Por eso, hermano, nosotros somos cuidadosos, ¿verdad? Para las personas que sirven en la iglesia, y así vamos a hacer. No vamos a poner a cualquier persona a predicar. No vamos a poner a cualquier persona a dar un testimonio. Debemos de ser cuidadosos con eso, porque es el nombre de Cristo al que estamos representando. El bautismo, hermanos, hermanas, es una forma de comprometernos con Cristo para siempre, para el servicio de la iglesia, es decir, para su gloria. ¿Verdaderamente has puesto tu fe en Jesús, hermano, hermana? ¿Estás bautizado debida y correctamente? Ya hemos visto la manera en cómo debemos de bautizarnos y cómo debemos de bautizarnos. No seas de aquellos que se han bautizado y después creyeron en Cristo. Debes de volver a bautizarte, porque no entendiste, simplemente te bañaste. Yo me bañé una vez, me bañó un pastor. Yo no había entendido lo que significaba verdaderamente el Evangelio. Yo me tuve que volver a bautizar porque ya había creído, pero no para salvación, sino por obediencia a Dios. Esta predicación es para eso, hermano, hermana, para decirle a usted, debe de bautizarse. Usted recibirá bendiciones hasta que sobreabunden por bautizarse, porque Dios bendice a aquellos hijos que son obedientes. Pero aquellos que no obedecen, aquellos desobedientes, no va a haber bendición. Y luego hay personas que se quejan, pero ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me escucha? Bueno, tal vez hay algo que debas de arreglar. Tal vez no te has bautizado como Dios manda. El bautismo hemos visto que es un simbolismo del Evangelio, es una manera de identificarnos como cristianos ante el cuerpo de creyentes que es la iglesia. El bautismo es un mandato y una responsabilidad que trae bendición a nuestra vida. El bautismo es una forma de decirle a Jesús que nos comprometemos formalmente con Él para la gloria de su nombre. Si tienes alguna duda, hermano, hermana, acerca de este tema que acabamos de enseñar, por favor, que no te dé pena, que no les dé pena, hermanos, hermanas. La idea es que nosotros seamos bautizados. Bautizados es la manera en cómo nosotros podemos ser parte de la membresía de parte de la iglesia, de una iglesia formal. La Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden, y el bautismo es una manera de acatar las normas que Dios puso para la iglesia. Que Dios nos ayude a todos, hermanos, a entender la relevancia de ser parte de la iglesia y la relevancia de obedecer esta ordenanza bíblica que es el bautismo. Amén. Oremos. Bendito Dios. Gracias,